días. Ante todo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a participar en este simposio Construir Europa desde un humanismo integral en ocasión del primer centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Es para mí un honor y una ocasión para pagar personalmente la deuda de gratitud por el testimonio de este gran santo de nuestro tiempo. Quiero agradecer especialmente la invitación a la Fundación Juan Pablo II y a su director, el profesor Andrei Dobrazinski, también al CITES, a la Cátedra Juan Pablo II, a la Pontificia Universidad Juan Pablo II de Cracovia y al Instituto Polaco de Cultura de Madrid. El humanismo cristocéntrico, una propuesta válida para Europa. Este es el título que se me ha asignado, un título que tiene como continuación las palabras reflexión a partir de las catequesis en el Areópago de Karol Wojtyła. Hoy no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Esta afirmación del Papa Francisco, escuchada y repetida con mucha frecuencia por su fuerza sintética, nos obliga a no dar por descontados los términos de la reflexión que se nos propone. ¿Qué decir de los términos presentes en el título de la conferencia que se nos ha asignado? Fe cristiana, cristocentrismo, humanismo y Europa. Ciertamente, en nuestro tiempo, la fe cristiana parece quedar reducida a un recuerdo del pasado, y esto de manera creciente, sobre todo en el occidente del planeta. En segundo lugar, el denominado humanismo, que al menos desde la modernidad hasta finales del siglo XX había dominado la escena cultural y social en sus diferentes visiones, hoy deja paso a propuestas posthumanistas y o transhumanistas. No es un término obvio hablar hoy de humanismo. Y por último, si hay un continente en crisis de protagonismo, es precisamente Europa. En este sentido, si queremos hablar de humanismo cristocéntrico como una propuesta válida para Europa, debemos ser conscientes de que no podremos hacerlo sin tener en cuenta que el panorama europeo en el que nos movemos no es, ni mucho menos, el que vio nacer, crecer y vivir a Karol Wojtyła. Desde este punto de vista, la propuesta de un humanismo cristocéntrico para la construcción de Europa deberá huir de la tentación de identificarlo con una vuelta a la forma cultural en que dicho humanismo ha sido desarrollado a lo largo del siglo XX. Se tratará, en cambio, de reconocer cuáles son sus ejes fundamentales y cómo hoy estamos llamados a redescubrirlos como fuente de un trabajo presente que identifique un futuro necesariamente inédito. La Europa humanista y cristiana de mañana no podrá ser ut talis la de nuestros padres. Y no nos debe extrañar que esto sea así. También en este ámbito es necesario reconocer la sabia advertencia de Romano Guardini. Cito un texto de su artículo Pensamientos sobre la relación existente entre cristianismo y cultura. Dice Guardini: ¿es esta cultura cristiana algo permanente y duradero que pueda ser transmitido de mano en mano, como lo es, por ejemplo, el trabajo de construir una ciencia o un Estado? Parece que no. La tarea de impregnar y de iluminar la naturaleza a partir de la gracia y de entender y posesionarse de la revelación con los medios de la cultura no parece ser algo que esté ahí fijo, algo que pueda ser transmitido y proseguido de manera continua,
sino algo que hay que comenzar siempre de nuevo. Es algo que aparece continuamente, algo que se lleva adelante un momento para después declinar. La tarea tiene el carácter de ser abordada continuamente y de ser puesta en tela de juicio una y otra vez. Fin de la cita. Ahora bien, todos sabemos que a la hora de afrontar una tarea no es lo mismo hacerlo de la mano de maestros que hacerlo como autodidactas. Y esta es la razón por la que Karol Wojtyła se nos ofrece como un precioso compañero de camino. Y lo es como poeta, como pensador en ámbito filosófico y teológico, como cristiano y sacerdote educador, como obispo y padre del Concilio Vaticano II, como sucesor de Pedro y sin duda alguna como santo. Recorrer a lo largo de su vastísima herencia las claves esenciales del humanismo cristocéntrico como recurso para el futuro de Europa es una empresa inabarcable en esta intervención. Por ello, hemos elegido concentrarnos en un ciclo de catequesis, hasta hace poco inédito y recientemente publicado en español, con el título 13 catequesis inéditas sobre el discurso de Pablo en el Areópago. Es un ciclo de catequesis que el cardenal Karol Wojtyła preparó al final del Concilio Vaticano II. En este ciclo pueden identificarse algunos temas esenciales que por una parte expresan la experiencia conciliar del joven arzobispo de Cracovia y por otra anticipan algunas claves de lo que será su magisterio como papa. En dichas claves reconocemos además la aportación de la enseñanza de Karol Wojtyła y de su testimonio para la construcción de Europa a partir de un humanismo cristocéntrico. El discurso del Areópago. ¿En qué consisten estas 13 catequesis? El texto al que nos referimos es un conjunto de 13 breves catequesis, quizás, dada la extensión de las mismas, preparado para la radio, aunque se trata de una pura conjetura. Las referencias presentes en el ciclo indican con claridad el periodo inmediatamente posterior a la clausura del Vaticano II como la fecha de su redacción. Ya en este periodo encontramos en nuestro autor una síntesis personal entre la reflexión antropológica, que ocupaba su tarea docente como profesor de ética en la Universidad Católica de Lublin, y el cristocentrismo conciliar, tal y como lo propone la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en la que Wojtyła tuvo un gran protagonismo. A este respecto, vale la pena recordar el votum en respuesta a la petición del cardenal Tardini de cara a la preparación del concilio, voto enviado por Wojtyła como obispo auxiliar de Cracovia con fecha del 30 de diciembre de 1959. En dicho texto, el joven obispo recordaba, cito, que el problema de la persona humana y de su situación en el mundo es principalmente reivindicado por los contemporáneos. Este problema lleva a algunos a una excesiva fe humanista y a otros, sin embargo, y ciertamente más a menudo, a la desesperación de toda existencia humana. Y más adelante, el mismo Wojtyła añade, cito, de ahí surge el problema del personalismo cristiano, que parece oportuno y conveniente delinear doctrinalmente. Este es un tema clave, el personalismo cristiano. Sigue el texto. La personalidad humana se muestra sobre todo en la relación de toda persona humana con el Dios personal. He aquí la cima misma de toda religión.
sobre todo de la religión fundada en la revelación sobrenatural. Es la participación en la naturaleza divina y en la vida íntima de la Augustísima Trinidad a través de la gracia, por lo que se espera la perfecta unión en la visión beatífica. Todo esto no puede darse sino entre personas. Y así, Wojtyła concluye con esta afirmación central: el personalismo cristiano constituye también el fundamento de toda doctrina ética. Fin de la cita. Esta percepción de la urgencia del personalismo cristiano madurará durante los años del concilio y llegará a ser parte de la forma mentis y de la propuesta magisterial del futuro Juan Pablo II. El ciclo de catequesis elige como punto de partida la célebre predicación de San Pablo en el Areópago de Atenas. Esta elección es particularmente significativa si pensamos en Europa. Pablo, judío y a la vez ciudadano romano, apóstol de Jesucristo, predicando en el centro cultural de la civilización helenista. En este sentido, el discurso encarna, sin duda alguna, las principales fuentes de lo que ha llegado a ser Europa, sus raíces judio-cristianas y helenístico-romanas. Teniendo presente la fecha de composición de las catequesis, podemos preguntarnos si es posible identificar algún nexo entre la elección del discurso del Areópago y los meses finales del Vaticano II. Quizá sí. Al final del discurso que San Pablo VI pronunció ante la Asamblea de las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965, un discurso que quiso ser incluido entre las actas del Concilio Vaticano II, encontramos la siguiente referencia. Dice Papa Montini: en una palabra, el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. Y esos indispensables principios de sabiduría superior no pueden descansar, así lo creemos firmemente, como sabéis, más que en la fe en Dios. El Dios desconocido de que habla San Pablo a los atenienses en el Areópago, desconocido a aquellos que, sin embargo, sin sospecharlo, lo buscaban y lo tenían cerca, como ocurre a tantos hombres en nuestro siglo, para nosotros, en todo caso, y para todos aquellos que aceptan la inefable revelación que el Cristo nos ha hecho de sí mismo, es el Dios vivo, el Padre de todos los hombres. Fin de la cita. Wojtyła elige una referencia al discurso del Areópago que San Pablo VI había utilizado explícitamente para describir la búsqueda de Dios ignota o explícita del hombre contemporáneo. En efecto, es significativo que las palabras de San Pablo VI identifiquen en la referencia al discurso en el Areópago una indicación a la hora de pensar el ámbito de colaboración entre todos los hombres para la construcción de lo que el Papa llama la civilización moderna. Se retoma de manera implícita una de las insistencias presentes en la encíclica Ecclesiam Suam, la referencia al diálogo, que atraviesa además el texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Esta colaboración y diálogo se encuentran en la raíz de lo que Wojtyła había propuesto en su intervención conciliar del 21 de octubre de 1964 sobre la futura Gaudium et Spes, hablando del método heurístico. Cito: en el esquema 13, sin embargo,
es necesario hablar de tal modo que el mundo vea que nosotros le enseñamos no de modo autoritario, sino que con él buscamos al mismo tiempo una verdadera y equitativa solución de los difíciles problemas de la vida humana. La cuestión no es que la verdad no sea ya bien conocida, sino en el cómo el mundo la puede encontrar y hacer suya. Cualquier profesor experto en su profesión sabe bien que puede enseñar también con el método llamado heurístico, permitiendo al discípulo encontrar la verdad casi por sus medios. Fin de la cita. Esta feliz coincidencia entre la insistencia de San Pablo VI y de Karol Wojtyła nos permite reconocer que en la propuesta de humanismo cristocéntrico presente en el ciclo de catequesis sobre la predicación del apóstol de los gentiles en el Areópago, se refleja el horizonte pastoral propio del último concilio ecuménico. Hablar de humanismo cristocéntrico para la construcción de Europa en el pensamiento de Karol Wojtyła significa, en este sentido, encontrar una encrucijada paradigmática entre la sensibilidad personal de Wojtyła y el magisterio pastoral del Concilio Vaticano II, del cual el Papa Juan Pablo II se hizo portavoz y gran heraldo a lo largo de todo su pontificado. Afrontamos, por tanto, la descripción de 4 ejes del humanismo cristocéntrico que están presentes en estas catequesis sobre el Areópago y que nos pueden servir de claves para nuestro trabajo. Dichos ejes son el sentido religioso como emblema del humano, en primer lugar; en segundo lugar, la recuperación de la razón y la libertad como lo emblemático de lo humano; en segundo lugar, vuelvo a repetir, cancela Pablo y vuelvo a repetir. Afrontamos, por tanto, ahora la descripción de los ejes de este humanismo cristocéntrico que encontramos en las catequesis sobre el Areópago de Karol Wojtyła, ejes que podemos describir de la siguiente manera. En primer lugar, el sentido religioso como emblema del humano; en segundo lugar, la consideración de la razón y de la libertad que permiten una descripción de lo humano en términos responsoriales; en tercer lugar, el ser hijos en el Hijo, en Cristo muerto y resucitado; y en cuarto lugar, la descripción de la figura del cristiano como testigo. Se trata, por tanto, de ejes que han de ser considerados conjuntamente como indicaciones para un camino que será necesario, como hemos dicho, recorrer en primera persona en nuestro tiempo. Es importante, además, considerar que la fuerza de la propuesta de nuestro autor se encuentra precisamente en una presentación unitaria de estos ejes. No estamos, por tanto, ante consideraciones yuxtapuestas, sino ante una visión orgánica del hombre creado en Cristo Redentor. Primer eje o clave, el sentido religioso como emblema de lo humano. Una primera clave que retoma explícitamente el discurso de San Pablo en el Areópago es la consideración del sentido religioso como lo más característico de la experiencia humana. En efecto, partiendo de la cita del inicio de la declaración Nostra Aetate, Wojtyła afirma con claridad que, cito, la religión es la búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Esta afirmación cobra todo su peso si nos damos cuenta de que es propuesta por un arzobispo que desarrolla su ministerio pastoral en un ámbito cultural dominado por el humanismo exclusivo y materialista propuesto por el socialismo realizado. Tiene su peso afirmar
que la religión es la búsqueda a las preguntas fundamentales sobre la existencia humana en la Polonia comunista de mediados de los años 60 del siglo XX. Por esta razón, para Wojtyła, reconocer el sentido religioso como el núcleo de la experiencia humana constituía aceptar el reto del diálogo con la cultura del tiempo, una cultura que era hija de la alternativa o Dios o el hombre. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes se había hecho eco de esta misma problemática cuando en su número 41 afirmó, cito, «Sabe también que el hombre, atraído sin cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente ante el problema religioso, como lo prueban no sólo la experiencia de los siglos pasados, sino también múltiples testimonios de nuestra época. Siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte. La presencia misma de la Iglesia le recuerda al hombre tales problemas». Precisamente durante el proceso de redacción de la Constitución Pastoral, Wojtyła había afrontado explícitamente, aunque a contrario, la cuestión del sentido religioso como emblema de lo humano. Digo a contrario porque lo había hecho refiriéndose al problema del ateísmo. En su intervención oral en el aula conciliar del 28 de septiembre de 1965 encontramos estas significativas palabras. Cito, «Así que es necesario considerar el problema del ateísmo no solo en cuanto que el ateísmo es la negación de Dios, sino en cuanto que es un estado interno de la persona humana. Este estado, en efecto, debe investigarse con criterios sociológicos y psicológicos, pero su profunda comprensión solo es posible a la luz de la fe. A la luz de la fe aparece ante nosotros no solo la existencia de Dios, sino también su voluntad salvífica hacia todos los hombres, de donde viene la vocación sobrenatural de cada uno. A esta luz, así pues, el problema del ateísmo es un problema de la persona humana en su interior, un problema del alma, de la mente y del corazón. El hombre ateo es un hombre persuadido, por así decir, de su final soledad escatológica. Es muy impresionante esta expresión de Wojtyła. Lo que está en juego en el reconocimiento o no de Dios es la derrota a la soledad del hombre. Sigue el texto de Wojtyła. Esta soledad de Dios sin Dios, opuesta a la soledad junto a Dios, en la que se incluye la negación de la inmortalidad personal, le hace pronto a buscar la cuasi inmortalidad en la vida colectiva. Y si el ateísmo se concibe en primer lugar como la negación de Dios, es necesario, sin embargo, empezar quizá el diálogo desde el hombre. Fin de la cita. Con gran agudeza, el joven arzobispo se da cuenta de cómo el colectivismo se asume a la tarea de responder a la pregunta radicalmente humana, es decir, religiosa, sobre la soledad escatológica del hombre. En este sentido, podríamos decir que el ateísmo se presenta como una religión de sustitución. Podemos entonces afirmar que la primera clave a la hora de construir Europa desde un humanismo cristocéntrico es reconocer que la pregunta sobre Dios y la pregunta sobre el hombre y el significado de su existencia constituyen en última instancia un único interrogante. La identificación del problema religioso con la cuestión del sentido de la vida y por tanto con la razón como apertura radical al significado de la realidad será una de las características del pensamiento wojtyliano que quedará reflejada en su magisterio como pontífice. A este respecto, son célebres sus afirmaciones en las catequesis de la Audiencia General del 19 de octubre
de 1983. Es un bellísimo texto que vale la pena citar. Dice así: especialmente cuando se indaga el porqué de las cosas con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva, entonces la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad. En efecto, la religiosidad representa la expresión más elevada de la persona humana, porque es el culmen de su naturaleza racional. Brota de la aspiración profunda del hombre a la verdad y está en la base de la búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino. Fin de la cita. La actualidad de esta percepción de lo religioso como culmen de lo humano, San Juan Pablo II se expresa en términos de naturaleza racional del hombre, expresión que quizás en nuestro contexto posmoderno resulta más ardua, pues bien, la actualidad de esta percepción de lo religioso como culmen de lo humano no puede escapar a ningún observador atento. Lo religioso tendrá espacio o no lo tendrá en la medida en que acepte mostrar su relevancia antropológica, es decir, en la medida en que sea capaz de manifestar en un modo accesible para nuestros contemporáneos, es decir, desde dentro de su experiencia concreta, siempre históricamente situada, su relevancia para la existencia de los hombres, es decir, su capacidad de iluminar el amor, el trabajo, la aspiración por la justicia, el bien de la comunidad, el sufrimiento, la alegría y obviamente la magna cuestión de la muerte. Esta es sin duda una clave irrenunciable en la salida misionera de la Iglesia a la que nos invita el Papa Francisco. La centralidad de lo antropológico expresada en una insuperable atención al interlocutor del anuncio del Evangelio. El segundo eje al que queremos referirnos es la consideración de la razón y la libertad que conducen a Wojtyła a hablar de la responsabilidad. Planteada la pregunta religiosa en las dos primeras catequesis, nuestro autor describe en las dos siguientes al interlocutor del anuncio del Evangelio, el hombre. Para ello identifica en la unidad de razón y libertad el núcleo más profundo de lo humano, un núcleo que se expresa históricamente como respuesta, como responsabilidad. Encontramos en estas páginas al arzobispo profesor de ética y conocedor de lo humano, de su dinamismo racional y moral. Ahora bien, la comprensión del humano que nos ofrece Wojtyła es profundamente teológica, pues encuentra su clave en la antropología de la imago Dei, de la imagen de Dios. En efecto, cito, el hecho de que Dios constituya el misterio intrínseco de cada criatura atañe de modo especial al hombre. Fin de la cita. Y no solo, podemos decir que estamos ante una antropología cristocéntrica, pues en la misma afirmación de la creación, es decir, el hombre como generado, se puede intuir, cito, el misterio de la adopción como hijos, de la que participan los hombres por medio de Jesucristo. La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, dice Wojtyła, lleva inscrita la adopción filial en el Hijo sempiterno. Somos creados a imagen de Cristo, que es la imagen de Dios invisible. En este marco de antropología cristiana, insiste Wojtyła en la razón del hombre, expresión de su espiritualidad, capaz de verdad y de acceso a Dios, pues, cito, en la mente humana hay una disponibilidad a escuchar, potencia o evidenciales, la voz interior de Dios. Entonces el hombre se convierte en testigo de la autorrevelación de Dios. Nuestro autor completa la descripción del hombre con una reflexión sobre la libertad. Así como hablando de la razón había afirmado que la realidad se entrega al hombre como verdad, ahora, al hablar de la libertad, afirma que todo le es entregado como bien. La libertad del hombre, por tanto, le hace responsable de sus actos, los cuales pueden ser calificados moralmente o como buenos o como malos.
En efecto, cito, el hombre creado como sujeto personal es responsable de sus actos. Responsabilidad significa que todo el actuar personal del hombre y sus consecuencias están sujetos a la verdad sobre el bien. La profundización del dinamismo de la libertad en términos de responsabilidad es un tema que nuestro autor había afrontado ampliamente, en particular en sus intervenciones sobre el esquema de la futura declaración Dignitatis Humanae. Para Wojtyła, el hombre debe poder declarar no solo soy libre en esta materia, sino también soy responsable, tal y como lo muestra la tradición de los mártires y de los confesores de la Iglesia. En efecto, la responsabilidad es el culmen y el complemento necesario de la libertad. Se trata de una responsabilidad que se refiere a la persona y a la sociedad. Vale la pena citar la intervención oral en el Concilio Vaticano II a propósito de la futura declaración sobre la libertad religiosa que pronunció Wojtyła el 22 de septiembre de 1965. He aquí el texto. Al declarar, sin embargo, el concilio el derecho de la persona a la libertad en materia religiosa, debe declararse tanto la responsabilidad en este asunto, es decir, en el uso de este derecho. Esa responsabilidad es máxima, porque el asunto mismo, es decir, la religión, la relación con Dios, es de gran importancia. Y esto, en primer lugar, respecto a cualquier persona. Es de gran importancia para la persona como tal, cómo ella se sirve en materia religiosa del derecho nativo para la libertad, cómo se considera ante Dios. En segundo lugar, este momento de responsabilidad personal pasa al orden social. Cualquier hombre con la autoridad de nuestra declaración conciliar puede él mismo declarar no solo su libertad, sino también su responsabilidad personal en materia religiosa. No solo que pueda decir en este asunto soy libre, sino también soy responsable. Esta es la doctrina fundada en la viva tradición de los confesores y mártires de la Iglesia. Y concluye, la responsabilidad es como el culmen y complemento necesario de la libertad. Ella debe cooperar a que nuestra declaración sea vista como íntimamente personalista en sentido cristiano y no sujeta al liberalismo o al indiferentismo. Fin de la cita. Subrayo este nexo entre personalismo y responsabilidad que me parece particularmente significativo. Razón y libertad, por tanto, nos permiten describir la existencia del hombre en términos de drama, un término asumido por Wojtyła explícitamente, que nos habla del drama en la libertad, como lo hace también en otro ámbito Hans Urs von Balthasar. Esto nos da paso al anuncio explícito de la muerte y resurrección de Jesucristo, aquel que resuelve definitivamente el drama de lo humano. Razón y libertad serán temas, como sabemos, esenciales de dos encíclicas muy célebres de San Juan Pablo II, la Veritatis Splendor en 1993 y la Fides et Ratio en 1998. Ahora bien, ¿cómo delinear la insistencia sobre razón y libertad del hombre en nuestro tiempo posmoderno, o por decirlo con Marc Augé, sobremoderno? Es decir, en un tiempo caracterizado por un narcisismo que de hecho propugna una concepción paradójica tanto de la razón como de la libertad. ¿Por qué? Paradójica. Porque por un lado se afirma, por así decir, un pretendido carácter absoluto tanto de la libertad como de la razón, en cuanto se consideran creadores del bien y de la verdad, y simultáneamente, y por el otro lado, se constata la impotencia efectiva que tanto razón y libertad padecen
a la hora, por así decir, de llegar a puerto, de cumplir su propia misión. ¿Cómo hablar entonces de razón y libertad en nuestro tiempo? De manera que asumamos este eje que nos ofrece Wojtyła como un eje para nuestro trabajo en el presente. A nuestro modo de ver, se trata de declinar razón y libertad en términos de responsorialidad. En efecto, es posible describir la experiencia humana hablando de su naturaleza responsorial. Esto implica ayudar a reconocer que el sujeto es precedido por aquel que le llama y al que debe responder. Otro nos está llamando y nos pone en el ser, nos está donando la existencia. De esta manera, podemos afirmar que no es posible decir yo sin que en la afirmación de nosotros mismos esté incluido el reconocimiento del otro que nos está llamando a responderle. Razón y libertad, en este sentido, muestran la capacidad de respuesta que constituye lo más íntimo del humano, es decir, muestran la capacidad de amor que somos cada uno de nosotros. La experiencia originaria en la que se puede percibir esta naturaleza responsorial de la existencia humana es el dato de ser generados, es decir, en definitiva, de ser hijos. Por muy diferentes que sean las modalidades en las que la biotecnología pueda pretender suplantar a la procreación, nunca podrá suprimirse el dato originario de que nadie puede autogenerarse. Somos siempre e inevitablemente hechos, y al menos en este sentido, hijos. Una antropología que reconozca el carácter responsorial de la razón y de la libertad del hombre será, por tanto, una antropología filial. Y esto permite comprender que hablar de humanismo cristocéntrico cobra en nuestro tiempo todavía más fuerza, pues el Hijo por antonomasia es Jesucristo muerto y resucitado. Pasamos así al tercer eje que proponemos: hijos en el Hijo, es decir, hijos en Jesucristo muerto y resucitado. La tercera clave presente en este ciclo de catequesis es la consideración del misterio de Cristo redentor del hombre, según la amplitud propia de lo que podemos llamar el cristocentrismo wojtyliano. El punto de partida, indicado por el texto del discurso del Areópago, que concluye con el anuncio fracasado de la resurrección, es directamente el misterio pascual. Cito: en el centro mismo del querigma apostólico se encuentra siempre el misterio pascual de Jesucristo, explícitamente propuesto por nuestro autor en la unidad indisoluble de muerte redentora en la cruz y resurrección. Este misterio es la respuesta a la pregunta religiosa del hombre por el significado de la existencia. Por ello, Wojtyła cita el significativo número 10 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Cito: cree la Iglesia que Cristo muerto y resucitado por todos da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente, cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Fin de la cita. El misterio de la resurrección del crucificado fue anunciado por Pablo a los atenienses, y estos se burlaron de él o simplemente le abandonaron. El anuncio del apóstol chocaba con la imagen del hombre y más aún de Dios que habitaba en las mentes de aquellos hombres. Un Dios que se entrega a sí mismo y se hace hombre por amor del hombre era algo inconcebible para ellos. En este sentido, nos dice Wojtyła, cito: en el Evangelio al hombre se le revela por una parte Dios que se entrega a sí mismo,
a una criatura a su imagen y semejanza. Por otra, a través de esta autorrevelación de Dios, el hombre se reconoce como criatura capaz de trascenderse a sí mismo, hasta alcanzar la participación en la naturaleza divina. Fin de la cita. De este modo somos introducidos en el misterio de la encarnación, que dice este movimiento de entrega amorosa de Dios al hombre, en el que se nos revela la vida íntima del Dios Trinidad. El cristocentrismo de las afirmaciones boitilianas llega a ser así el camino de acceso a la Trinidad. Es posible, por tanto, hablar de un cristocentrismo trinitario que, antropológicamente, centra nuestra atención en la condición filial del cristiano. La entrega de Dios al hombre se cumple definitivamente en ese hacerse cargo de la justicia que la libertad del hombre había defraudado. Es el misterio de la redención en el que tanto ha meditado nuestro autor. Cito: la obediencia de Cristo hasta la muerte contiene un acto soberano de la voluntad del Hijo y constituye un acto de amor más grande que cualquier mal del que sea capaz la libre voluntad de la criatura. Aun el amor sui usque contentum Dei más extremo queda superado sin medida en el acto sacrificial del amor de Cristo. En el árbol de la cruz, Él revela un amor capaz de cumplir toda justicia. Fin de la cita. Se trata, por tanto, de la revelación del Dios amor, una revelación que constituye al mismo tiempo la manifestación del misterio del hombre, al hombre mismo. Wojtyła se centra en uno de los leitmotiv de su futura enseñanza como papa. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, la célebre cita del número 22 de la Constitución Gaudium et Spes. En su comentario, nuestro autor no duda en afirmar que, cito, el hombre debe poseer un valor eminente si para redimirlo el Hijo del mismo Dios se hace hombre. Fin de la cita. Ahora bien, en este contexto, Wojtyła se muestra profundamente realista, pues afronta la pregunta que puede poner en crisis esta visión antropológica, la pregunta por el sufrimiento y el mal en el mundo. Una pregunta que encuentra un camino de respuesta en la contemplación de la entrega del Hijo. El misterio de la redención ilumina el misterio del hombre y por tanto la verdad más profunda de su libertad. Como hará muy a menudo en su magisterio pontificio, nuestro autor lee conjuntamente el número 22 de la Constitución Pastoral con el número 24, su conclusión de la misma Constitución. Cito: el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Fin de la cita. Por ello, en sus catequesis, Wojtyła concluye afirmando: así confirma Cristo la verdad sobre la libertad en virtud de la cual cada ser humano es una persona irrepetible y soberana. Sin embargo, indica con toda fuerza y firmeza que en esa libertad humana, a semejanza, por lo demás, de la libertad divina, está inscrita la necesidad de entregarse. En este sentido, Cristo es el Evangelio de la libertad. El don desinteresado de sí mismo da testimonio de que el hombre es de estirpe divina. Fin de la cita. Las recurrencias de la cita de Gaudium et Spes 22 en el Magisterio de San Juan Pablo II son prácticamente innumerables. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las claves de su pensamiento y enseñanza, una clave que expresaba con claridad la antropología cristocéntrica que le caracterizaba. El tríptico trinitario de sus encíclicas, Redemptor Hominis de 1979, Dives in Misericordia de 1980 y Dominum et Edificantem de 1986, así como la referencia a la redención en otros textos, Salvifici Doloris y Redentionis Donum de 1984,
Redentoris Mater en el 87, Redentoris Custos en el 89 y la encíclica Redentoris Missio en 1990, todos estos documentos dan testimonio de la presencia de estos temas a lo largo de todo su pontificado. ¿Qué implica, por seguir el recorrido de nuestra intervención, la centralidad del misterio de Jesucristo, el Hijo muerto y resucitado por nosotros, como clave del humanismo a partir del cual construir Europa en nuestro tiempo? A nuestro modo de ver, este cristocentrismo radical de Wojtyła, que supera sin vacilación cualquier indicio de dualismo naturaleza-sobrenatural, converge objetivamente con una de las indicaciones que el Papa Francisco no deja de ofrecernos a la hora de describir la tarea misionera de la Iglesia en nuestro tiempo. Nos referimos a la necesidad de concentrarse en lo esencial. A este propósito ya se han hecho célebres estas palabras de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium 35. Cito: una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. ¿Qué implica entonces concentrarse en lo esencial en términos de humanismo cristocéntrico? Ante todo, recuperar la centralidad de los misterios de la fe, superada la fase de la secularización y de las teorías que promovían un mundo mundano. Hoy es necesario recuperar el carácter central de la profesión de fe como lo constitutivo cristiano. Sólo así se podrá evitar una reducción ética de la experiencia cristiana y el riesgo de acabar por considerar a la Iglesia como una ONG, riesgo a menudo denunciado por el Papa Francisco. En segundo lugar, es fundamental que dicha recuperación de la centralidad del querigma sea llevada a cabo mostrando la relevancia de los misterios de la fe para la vida de los hombres. Se trata de pensar e ilustrar a nuestros contemporáneos la relevancia antropológica, social y cosmológica de la fe cristiana. La cuestión entonces es reconocer dónde los europeos de nuestro tiempo pueden identificar la presencia de lo esencial del Evangelio como el bien, verdad de sus propias vidas. Y para ello proponemos el cuarto y último eje de nuestra reflexión, la figura del cristiano como testigo. Lo esencial de la fe, en su capacidad de iluminar definitivamente lo humano, se ofrece a todos los interlocutores posibles en el encuentro con los testigos. Por esta razón no debe extrañar que la última parte del ciclo de catequesis sobre el Areópago esté dedicada al testimonio, al amor y a la oración. En efecto, en virtud del don de la iniciación cristiana, el fiel es constituido, gracias al Espíritu, como testigo ante sus hermanos los hombres. Y esto en un contexto en el que, como afirma con razón nuestro autor, cito, habría que construir en muchos sitios del mundo actual un altar no tanto al Dios desconocido como al Dios ignorado. Fin de la cita. En profunda coherencia con el desarrollo de todo el ciclo de catequesis, Wojtyła describe el contenido del testimonio hablando de cómo el testigo, por una parte, manifiesta al Padre y por la otra, revela al hombre su propia verdad. Cito: ¿qué significa ser testigo? ¿Qué quiere decir dar testimonio? Significa unirse a Cristo para llegar en Él y por Él a ver al Padre. Pero al mismo tiempo, ser testigo y dar testimonio significan descifrar en Cristo el misterio del hombre, es decir, lo que significa ser persona. Reconocer
en él el significado y el sentido de la propia humanidad. Por eso el testimonio cristiano ha de ser pensado según toda su densidad sacramental. Sigue afirmando Wojtyla, cito: «Cuando Cristo dice a los apóstoles y tras ellos a tantos otros discípulos suyos de generación en generación, seréis mis testigos», está indicando también otra dimensión, la sacramental, por la que Él actúa en la persona cuando se abre a su acción por el poder del Espíritu de la verdad. A mi modo de ver, esta es una aportación muy significativa de Wojtyła, porque describe en términos antropológicos de testimonio lo que el Concilio Vaticano II ha descrito sobre la Iglesia hablando en términos de sacramento. La Iglesia es como un sacramento. Esta afirmación se puede declinar antropológicamente hablando del cristiano como testigo. Las dos últimas catequesis corresponden precisamente a esta doble manifestación de la verdad del hombre y de la verdad de Dios, y lo hacen deteniéndose en la experiencia del amor, que revela lo más propio de Dios y del hombre, y en la realidad de la oración, ámbito en el que el hombre confiesa y vive a la vez la paternidad de Dios y su condición filial. A partir de la consideración del carácter redentor y esponsal del amor de Cristo por la Iglesia, Wojtyła anticipa a grandes rasgos lo que será su enseñanza sobre el matrimonio, la familia y la virginidad, uno de los elementos más ricos y novedosos de su magisterio. La referencia obviamente es a las catequesis sobre el amor humano y a la exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981. Respecto a la oración, podemos afirmar que es el núcleo de la vida filial del cristiano, llamado a ser testigo en el mundo según la riqueza de vocaciones, estados de vida, oficios y carismas. Recordemos aquí el amplio magisterio sobre los estados de vida y su complementariedad recíproca que nos ha ofrecido San Juan Pablo II. Los cristianos que estamos llamados a salir al encuentro de todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, allí donde aman, trabajan, sufren y gozan, viven y mueren. Recuperar con decisión el carácter testimonial de la presencia de los cristianos en Europa nos parece la tarea esencial a la que estamos llamados. Considerando definitivamente concluido el periodo de una búsqueda de la hegemonía en ámbito social y político, nuestro tiempo pide hombres y mujeres empeñados en primera persona en todos y cada uno de los ámbitos de la existencia humana. Quiero a este propósito citar un discurso del Papa emérito Benedicto XVI a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos del 25 de noviembre de 2011, que refleja bien qué significa este testimonio de los cristianos. Dice así: ¿cómo despertar la pregunta sobre Dios para que sea la cuestión fundamental? Queridos amigos, si es verdad que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, la cuestión sobre Dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don de la fe, con quien tiene una relación vital con el Señor. A Dios se lo conoce a través de hombres y mujeres que lo conocen. El camino hacia Él pasa de modo concreto a través de quien ya lo ha encontrado. Estáis llamados a dar un testimonio transparente de la importancia de la cuestión de Dios en todos los campos del pensamiento y de la acción. En la familia, en el trabajo, así como en la política y en la economía, el hombre contemporáneo necesita ver con sus ojos y palpar con sus propias manos, aquí está la dimensión del testimonio, que con Dios o sin Dios todo cambia. Fin de la cita. De este modo, el cristiano que vive con pasión el encuentro con cualquier interlocutor querrá verificar incansablemente la capacidad del acontecimiento de Jesucristo para interpretar, purificar, conducir a verdad y cumplir cada brizna de la existencia humana.
Jesucristo será, a través del testigo, el interlocutor de la libertad de cada hombre en el presente de su existencia personal y comunitaria. Así pues, dar razón de nuestra esperanza significa mostrar que la vida en Cristo consiente a la libertad de quienes le siguen a afrontar, junto con todos los hombres, sus hermanos, las grandes cuestiones de la vida. Concluyo. Hombres y mujeres profundamente religiosos, que viven su ser filial, responsorial, fruto de su nuevo nacimiento en Cristo, testigos en el mundo de la vida eterna. Estas son las claves del humanismo cristocéntrico que nos ofrece Wojtyła. Esta es la contribución que podemos nosotros ofrecer como cristianos a la construcción del futuro de Europa. Muchas gracias.